Bienvenido y bienvenida al podcast La Pirámide de la Plenitud con Nuria. Yo soy Nuria. En este episodio de hoy trataré el tema del resentimiento en este programa de inteligencia emocional. Acomódate y, si lo deseas, toma una libretita y un boli para que puedas tomar tus notas, ya que los programas de inteligencia emocional suelen ser intensos y profundos. Sí te pido que apoyes el canal y los programas tanto de relaciones, desarrollo personal y de inteligencia emocional, como mediante el seguirlos, y que así estos materiales gratuitos lleguen a más personas y así la conciencia cada vez sea más rápidamente extendida como una forma de vida. Así que, sin más dilación, comenzamos. Responsabilidad del resentimiento. La liberación del resentimiento nos hace libres. Escuchaba que todos tenemos ciertos resentimientos con todas las personas que conocemos, por mínimo que sea. Me dejé sosteniendo esta información. Resentimientos. ¿Cuánta carga negativa contiene esta palabra para mí? Me hace resistirme a aceptarla. Y cada vez me llega más claro el concepto de responsabilidad. Yo solo soy responsable de lo que pienso. Yo solo soy responsable de lo que opino. Yo solo soy responsable de lo que hago. Yo solo soy responsable de lo que siento. Yo solo soy responsable de mis errores y de mis decisiones. Yo solo soy responsable de mi bienestar y de mi felicidad. Yo solo soy responsable de mis reacciones. Yo solo soy responsable de darme lo que necesito. Y todo lo que esté fuera de esto es responsabilidad del otro. Y aunque queda claro, la educación hasta ahora nos dijo que podíamos culpar a otros y otros culparnos a nosotros. Entonces nos acogimos a ello y ya lo practicamos. Y entonces es que surgen los resentimientos. Resentimientos como la consecuencia de la falta de responsabilidad, o como culpar a alguien, o como responsabilizar a un otro. Cargo con exceso de responsabilidad al creerme ser responsable de las reacciones de otro, de su felicidad, de lo que proyecta sobre mí, de sus errores, de satisfacer sus necesidades, responsable de sus emociones, de sus decisiones, de su opinión sobre mí, de su bienestar, de cómo interpreta aquello que yo he dicho, de sus actitudes, de lo que espera de mí, de sus acciones. Cargo con exceso de responsabilidad al creerme responsable de todo esto. Y es entonces que surgen los resentimientos, porque esto más bien suena a culpa más que a otra cosa. Cargo a otro con exceso de responsabilidad al hacer culpable a otro y no responsabilizarme yo de lo mío. ¿Y qué es todo eso mío? Pues como decía antes, lo que pienso, lo que opino, lo que hago, lo que siento, mis errores, mis decisiones, mi bienestar, mi felicidad, mis reacciones, el no darme lo que necesito.
Cuando no me hago cargo de ello y culpo a otro, lo sobreresponsabilizo. No sé si ha quedado suficientemente claro todo el juego que he descrito. Yo lo veo, ¿eh? Ahora toca hacer el camino cada vez más consciente desde la responsabilidad propia y los límites. Interpreto una cosa claramente. Hay un apego claro a algo. Sí, al resentimiento. Porque así podemos jugar y seguir jugando a la culpa y al responsabilizar a otros de lo que vivimos. ¿Y sabes qué te digo? Que la única pócima para todo ello es el perdón. Perdonar y soltar y quedarnos así en nuestro centro. Y ahora solo toca practicar. Antes de seguir con la reflexión, tras esta lectura del artículo, comentarte que puedes conocer los servicios tanto de sesiones individuales, de divulgación con charlas y conferencias, así como de preparación en el sistema de la pirámide de la plenitud para profesionales del sector. Todo ello lo encuentras en lapiramidedelapLenitud.com en la pestaña Colaboramos. Además, puedes conocer en la escuela lapiramidedelapLenitud.es los cursos de respeto, crítica constructiva, liberación de sabotajes con los que logras mejoras en tu educación y en tu desarrollo personal. Así como podrás conocer todos los libros disponibles en Amazon. Esta publicación fue escrita el 11 de febrero de 2017. Hoy haré una reflexión sobre lo que implica el resentimiento y todas las consecuencias que tiene, así como el camino de su liberación. Resentimiento. ¿Qué significa? Pues simplemente es resentir. Estás volviendo a sentir una emoción. Pero concretamente, la emoción que generalmente resentimos es la rabia contra otro o bien contra nosotros mismos. De una forma muy simplificada, el resentimiento es el enfado por no haber tenido la suficiente autoestima y el suficiente poder personal para haber actuado con justicia ante esa situación. Esa que en nuestra mente nos activa el resentimiento. Cuando la rabia se traga y no se alquimiza, no se sabe gestionar. Se queda como tal, en rabia. Por lo tanto, nosotros no lo convertimos en madurez, en sabiduría, en límites, en responsabilidad, en poder personal, en claridad mental, en distancia de lo que nos daña y por ende tampoco podemos crear sistemas de prevención. Por ello, el resentimiento es la evidencia de que algo sucedió en un espacio en el que aún estábamos dormidos o estábamos en un proceso de despertar de conciencia y no lo supimos gestionar y tampoco supimos poner límites y tampoco supimos gestionarnos, liderarnos en aquellos espacios. Y sumado a ello, no lo hemos alquimizado, es decir, que no hemos sanado y que tampoco hemos aprendido a tener todas las capacidades necesarias para liderarnos en la vida. Y esto implica que tampoco nos hemos convertido en un sistema de prevención de insalubridades, de prevención de faltas de respetos y de prevención de faltas de educación por parte de otras personas.
Eso es lo que supone decir que siento resentimiento. Cuando nosotros expresamos que sentimos resentimiento, es posible que nos digan, es que tienes que perdonar. Y yo te voy a decir algo aquí, hoy. El perdón es únicamente posible cuando realizamos toda la alquimia y el proceso evolutivo que te propongo y describo en este podcast. Solo tras todo ese proceso, incluso el perdón se hará de una forma organísmica, como consecuencia de tu proceso evolutivo. Si los educadores, los terapeutas, los coaches, los guías espirituales, los psicólogos, los mentores y un largo etcétera no nos explican algo tan básico como te estoy desarrollando yo ahora y como te voy a desarrollar de aquí en adelante en este podcast, pues nos quedamos en el aire, como me quedé por décadas. Siendo paz, como soy, gracias a todas esas capacidades innatas, así como a todo el proceso evolutivo que describo en este podcast, es por lo que te puedo acompañar y puedo aportar toda esta información que hoy te transmito. El resentimiento y la enfermedad. Lo necesario de base es aprender a escuchar nuestra rabia-enfado, porque si no, derivamos en un alto cortisol, como dice nuestra querida Marian Rojas esta vez, y esto degenera en inflamación. Y esto, como me explicó el médico que atendió a mi perro en su enfermedad, pues cuando una zona del cuerpo o en general la persona lleva demasiado tiempo inflamada, las células se convierten en cancerígenas. De hecho, mi perro falleció precisamente de una compleja enfermedad intestinal a consecuencia de una inflamación sostenida en el tiempo. Ansiedad social, culpa, rabia, estrés, depresión, vergüenza. Todo ello y mucho más son sentimientos asociados al enfado negado o al resentimiento y al apego a él. Y todo ello es cortisol. ¿Qué sucede normalmente cuando negamos la rabia y el resentimiento? Que derivamos en negación, en desconexión, en disonancia cognitiva, en disonancias emocionales, en permisividad de la manipulación y del gaslighting, en desconexión por traumas emocionales, en automanipulación, en autoengaño y un largo etcétera. En vez de realizar procesos de conciencia responsables, derivamos en todos ellos porque no tenemos una estructura educativa y de acompañamiento sólido y tampoco una buena base de educación. Y yo te digo, que yo fui experta en todo este tipo de mecanismos porque los vivencié todos. Es la salida que todos tenemos de una manera o de otra cuando no sabemos manejarnos emocionalmente con lo que vivimos. Es el nivel de conciencia que tenía. Así que, si vivimos todo lo descrito, pues la rabia se mantiene y se aloja en el cuerpo. El resentimiento se activa y entonces derivamos en inflamaciones. ¿Qué sucede? Pues que la enfermedad está garantizada. Ya sea una tendinitis, ya sea una faringitis, ya sea unas contracturas, ya sea cualquier tipo de enfermedad algo más grave. Como suelo decir, fugarse hacia la espiritualidad en vez de hacer un verdadero proceso de conciencia para alquimizar la rabia y un verdadero proceso educativo con buena base,
pues esa alternativa es un camino necesario de evitar, para que nuestro estado interno verdadero no sea pasado a la oscuridad con este tipo de procesos insanos. Si la espiritualidad se usa como fuga de la alquimia de nuestra oscuridad, mal vamos. La compleja búsqueda de la salida del resentimiento es algo a la orden del día. Mira, yo por años busqué muchos diversos enfoques de salida de mi resentimiento y yo no los he encontrado. Mira, había quienes me juzgaron por yo sentir el resentimiento y decirlo abiertamente. Había quienes me dirigían hacia el buenismo y sobre responsabilizarme por lo que había sucedido. Había quien me orientaba hacia las afirmaciones positivas o hacia el pensamiento positivo y era completamente desconectado de mi realidad interna. Había quien me llevaba a la mentalidad del espiritualito, ¿no? Queriendo verme como más elevada y ser condescendiente y poner la otra mejilla. Había quienes me derivaban hacia una teoría más budista, ¿no? Y entonces ahí había tendencias de repetir unas 1000 veces o mucho más una serie de mantras ilegibles. Había quien me llevó a revisarlo desde una espiritualidad que cree en la reencarnación. Entonces, bueno, pues en la justicia kármica, en un nivel de sucesión de vidas, pues había ahí un ajuste necesario por el toma y daca que nos habíamos estado dando por años y por siglos. Había quien me llevaba a ahondar en los traumas, pero sin yo haber logrado una madurez en este presente como para poder sentirme en un lugar distinto a la niña dolida que está resentida, ¿no? O a esa adolescente o a esa adulta resentida. Entonces, a nivel visual, tú imagínate, ¿no? Cuando tú vas a hacer un trabajo directamente con el estado de conciencia de resentimiento y sin haber sanado, tú mínimamente por lo menos, o reeducado, vas como una niña con una edad de 30 años o más, queriendo cogerle la mano a una niña que fui, a una adolescente que fui, o a esa adulta que fui, que se sentía aún todavía hoy día resentida, ¿sí? Y ahora querer darles la seguridad que yo ni había logrado en este presente. Entonces esto es lo que normalmente pasa en las terapias cuando directamente, desde que llegamos a una crisis y estamos en el despertar de conciencia, nos pasan directamente a lo que yo denomino la fase 4, que es la fase de profundización en la terapia, en el inconsciente y en el niño y todo esto, ¿no? Total, si te fijas, buscar caminos de sanación busqué muchísimos, pero no lograba la paz interior, no lo lograba. Mira, la verdad es que hay una cosa que hemos de tener muy claro con lo relativo a qué es el trauma, para que podamos hacer un cambio de conciencia y un cambio de paradigma a la hora de afrontar nuestro resentimiento. Mira, el trauma que nos impulsa al resentimiento es originado en un punto, en un momento en el que nosotros estamos dormidos o en el despertar de conciencia. Entonces no teníamos capacidades ni mentales, ni emocionales, ni conductuales para realmente, y ni educativas también, para afrontar todo lo que sucedió con una responsabilidad y una capacidad de hacernos respetar. Entonces, si a día de hoy no tenemos las capacidades todavía para tener esa actitud interna, no podemos ayudarnos por muchos ejercicios de niño interior que hagamos, porque no estamos maduros, no hemos logrado una madurez. Y estamos intentando ayudar a un niño interior desde un niño adulto. ¿Me expliqué? Es muy complejo, pero no se está viendo por parte de muchos profesionales, y esa es mi crítica constructiva al sector, por la experiencia vivida en mis propias carnes de estancamiento por 12 años, no se está viendo en el sector que esto es lo que se está proponiendo. Y es una incoherencia. Y es por este motivo que creé el sistema de la pirámide de la plenitud y el trabajo del sistema de 3 niveles de consciente.
subconsciente e inconsciente. Porque no podemos ir a la espiritualidad o al inconsciente directamente, es decir, no podemos ir directamente a la fase cuarta. Nosotros necesitamos un proceso evolutivo de maduración, de desarrollo mental, emocional y conductual antes de llegar a la fase 4, para poder afrontar todo ese trabajo profundo, personal, y así poder ser esos adultos que necesitamos desde la infancia y en nuestra edad adulta para poder ayudar en sus resentimientos a esos niños resentidos que fuimos, a esos adolescentes resentidos que fuimos y esos adultos resentidos que fuimos cuando estábamos dormidos o en despertar de conciencia. ¿Sí? Y cuando en esos momentos nosotros no sabíamos lidiarnos con todas aquellas situaciones tan complejas e insanas que vivíamos. Recordemos que el resentimiento aparece porque no teníamos la suficiente autoestima ni poder personal, ni habilidades y educación para poder afrontar aquello. ¿Qué necesitamos entonces para poder afrontar lo mismo viajando hacia nuestro pasado? Pues básicamente armarnos de todo ello en este presente y volver a visitar aquellos espacios en nuestra imaginación y cambiar aquel recuerdo desde nuestro nuevo estado interior. Sí, sé que es complejo, por eso los PAS tenemos la capacidad de ver todo esto a un nivel mucho más profundo. Pero es así. Realmente el trabajo es muy abstracto, es muy profundo, pero solo cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestro poder personal, responsabilidad, nuestra asertividad, nuestros límites, comprendemos cuáles fueron nuestras carencias en aquellos momentos y desde este conocimiento y sabiduría presente comenzar a ir a viajar durante la fase cuarta a esos momentos tan complejos que vivimos y poder decirles a nuestras partes, niños, niñas, adolescentes y aquellas partes nuestras adultas que vivieron adversidades, decirles: yo ya sé cuál es la solución y te la voy a dar aquí estando al lado tuya. Pero eso se hace con terapias mucho más profundas, que son trabajos de sombra, etcétera, etcétera. Bien, entonces el paradigma nuevo de proceso de transformación del resentimiento es muy diferente a lo que durante muchísimos años yo viví en los acompañamientos. ¿Sí? El proceso de vida que vivimos para que podamos desarrollar y desembocar en ese resentimiento. Pues lo explico muchas veces en muchos podcasts, pero la raíz está en la comprensión de lo que yo describo en el artículo y podcast, las compatibilidades e incompatibilidades en las relaciones. En este documento y podcast explico la importancia de comprender los procesos que vivimos en la vida, en las relaciones. Entonces, con esta visión a vista de águila, ¿sí?, comprendemos que cuando estamos dormidos, ¿sí?, es cuando activamos todo ese resentimiento mayormente, ya sea que seamos más sumisos y lo silenciemos, o bien que lo evidenciemos en actos más agresivos en aquellas etapas. Y que en la etapa del despertar de conciencia, si no hemos sido guiados y educados, pues evidentemente en las relaciones insanas que ya hemos vivido, si no hemos sido bien acompañados, pues vamos evidentemente a acumular resentimiento por esas experiencias. Es decir, volviendo a la esencia de la causa del resentimiento. Como no supimos convertir la rabia que sentíamos en ese momento, que era funcional, que nos estaba diciendo esto no está bien, eso no está bien, esto que estamos viviendo no está bien, pues como esa rabia no supimos convertirla en poder personal, en límites, en asertividad, en espíritu crítico, en firmeza, en audacia, en inteligencia emocional y en un largo etcétera,
entonces es que aparece el resentimiento. ¿Sí? Mira, yo lo más insano que he vivido en mi vida fue cuando profesionales del acompañamiento no supieron liderarme y encima juzgaron mi honestidad porque yo expresaba que yo estaba a lo mejor resentida con una persona y que yo no podía perdonar, que yo no sabía cuál era el camino, pero que yo no podía perdonar. Y entonces, como lo juzgaban, yo lo que hacía era volver a dinámicas que yo ya me conocía muy bien, ¿vale? Que son las que describen al ENEA tipo 9, que es la pereza. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues la vuelta a la negación, a la desconexión y a todo lo que te mencionaba previamente, ¿no? De las disonancias, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el peligro de este tipo de actitudes? Pues que te retraumatizas porque vuelves a vivir las mismas insalubridades, pero ahora encima en otro momento de tu vida muy complejo. Entonces, por esto es que yo comparto que es tan sumamente importante cambios en el sector del desarrollo personal y de la salud mental. ¿Por qué? Porque necesitamos ya no solamente un título, ¿sí? Porque con humildad hemos de comprender que un título solo es un título, ¿vale? Eso lo que garantiza es que tú has leído información, la has memorizado y la has expuesto en una exposición pública o en un escrito, un examen, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de esta base de información, necesitamos una preparación profesional para el desarrollo de nuestros acompañamientos, así como aparte una preparación en la vida, porque las formaciones a día de hoy no nos preparan para la vida. Es decir, no nos enseñan sobre las relaciones de una forma funcional, no nos enseñan de dinámicas de conversaciones, no nos enseñan de respeto, no nos enseñan de muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que los profesionales, la propuesta que yo hago es que los profesionales completamente estén ya no solamente formados o titulados, sino preparados. ¿Por qué? Porque yo como clienta y todos los clientes en la sociedad lo que esperan de los profesionales del sector del desarrollo personal y de la salud mental es sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la información conseguida la han convertido en comprensión y conocimiento y eso lo han llevado a la práctica y en consecuencia lo han alquimizado en aprendizaje y finalmente en sabiduría. Y todo ese proceso realizado en la vida es lo que se alcanza mediante lo que yo denomino el sistema de la pirámide de la plenitud de 6 fases, ¿sí? Y así logramos la preparación como profesionales y la preparación para la vida, ¿sí? Y así es como podemos los profesionales realmente liderar a otras personas en sus procesos. ¿Qué es lo que necesitaba yo como clienta y qué es lo que yo he observado en los clientes cuando los he acompañado y qué es lo que observo en las redes muchas veces también cuando los leo a las personas y qué es lo que observo y analizo cuando escucho a las personas con toda esa carga de emoción, de la rabia, así como del resentimiento? ¿Qué es lo que yo observo? Pues mira, que realmente las personas en la sociedad y los clientes del sector del desarrollo personal y de la salud mental lo que necesitan es de todo eso que ellos han aprendido y que han sabido y que manejan, el elixir, el 10% de lo que a ellos les valga, de lo que ellos necesiten para poder realizar sus 6 fases. Ellos no necesitan toda la información que han estudiado en la carrera, no necesitan toda su preparación que desarrollaron en su camino, ni tampoco todo lo que realmente ellos han vivido. Ellos lo que necesitan, cada uno de los clientes lo que necesita es exactamente el elixir de toda esa sabiduría para poder aplicarlo en cada una de las fases de las 6 fases del sistema de la vida. ¿Sí? Podría ser a lo mejor el 10% de lo que constituye el camino o toda la sabiduría que tiene el profesional. Pero si como hasta ahora está pasando mayormente en el sector, solamente hay valoración de la información que tiene el profesional, ¿qué es lo que se le puede estar dando a los clientes? Si el profesional no ha sido preparado para la elaboración y la ejecución de su desarrollo y tampoco ha sido acompañado para estar preparado para la vida, ¿qué es lo que le estamos dando a los clientes? ¿Sí?
Pues es esto lo que yo observé como pasa a lo largo de los 12 años que estuve en el sector, y yo sé que puede que esto levante muchas escamas a muchos profesionales y me digan, es que tú no tienes, es que tú no eres. Bueno, pues te habla alguien que está aquí porque tiene mucha fuerza y ha sido muy estoica. Y a pesar de las carencias, elegía siempre buscar una alternativa, una nueva forma, porque yo quería salir de mi sufrimiento. Y en ese momento de lo que hablamos es del resentimiento, ¿sí? Tomando línea de esto que te acabo de comentar, ¿sabes quiénes pueden acumular más resentimiento en sus vidas? Las personas con vidas estoicas. Mira, lo más normal es que las personas que hayan vivido vidas estoicas en sus etapas de dormidos o bien de despertar de conciencia, pues que acumulen mucha rabia y que la resientan. ¿Y sabes qué pasa? Que lo más importante de todo ello es que han de aceptarlo y normalizarlo, ¿sí? Así que, si es tu caso, pues lo normal será que al haber vivido muchas injusticias, traiciones, adversidades, rechazos, humillaciones, pues unido todo ello a sentirte y vivirte desprovisto de ayuda o de capacidades, pues que hayas estado constantemente luchando contra María. Y es normal sentir la rabia y sentirse completamente desprotegido. Y además, si tenías un patrón de relaciones insano, pues habrás atraído a personas insanas y habrás vivido muchas dinámicas muy insanas, con baja conciencia tanto ellos como tú. Y claro, pues esto ha generado muchísimo daño en tu experiencia y habrás vivido muchísimos avatares. Y entonces pues toca aceptar que todo esto genera muchísimo resentimiento. ¿Sí? Así que pues muchas veces cuando las experiencias de vida han sido duras, han sido estoicas, pues puede que ahora mires la vida y pienses, todos están contra mí. Desde ese sentir o interpretar que otros quieren dañarte, o incluso de seguir viviendo todavía en entornos con baja conciencia o con personas en despertar de conciencia, y que vivas las experiencias del pasado pero con un nivel un poquito más bajo en porcentaje, ¿sí? Así que toca también aceptar que a lo mejor lo que tú estás viviendo es eso, es la repetición, aunque sea un grado inferior, de todo lo que ya viviste, y eso te despierta tu resentimiento y tu rabia, ¿sí? Mira, en general, las personas que viven vidas estoicas pueden que sean personas muy amorosas, ¿eh? Y de buen corazón. Pero ¿sabes qué pasa? Que la vida es muy sabia y todo es perfecto. Entonces, ante aquella experiencia tan dura que viven estas personas, la energía de la rabia fue orientada hacia la acción y entonces posibilitó que estas personas que vivieron vidas estoicas pues se levantaran una y otra vez y superaran muchas adversidades gracias a convertir la rabia en fuerza para romper esos muros que otros muchos le pusieron. Entonces ahora, poco a poco, que van avanzando estas personas en el despertar de conciencia, requieren de apoyo para ir pudiendo sanar, cortar y liberar las causas que lo ataban a esa forma de vida tan estoica, así como aprender todo tipo de herramientas, habilidades y capacidades para generar sistemas de prevención y de liderazgo de todo ello desde otro lugar, ¿sí? Y además, poder ir deshaciendo toda aquella rabia intensa interna que una vez le ayudó a avanzar. ¿Para qué? Para que deje ahora de estar apegado al resentimiento. Mira, yo te digo una cosa. Si tú te resientes, sientes el resentimiento, eso no quiere decir que seas mala persona. Tú eres un ser humano. Punto. Ya está. Eso es resentir. Ser una persona sintiente, pero lo que pasa es que no está actualizada en su sentimiento. ¿Sí? Y ahora que sabes por qué te resientes,
como adulto, que tú te puedes acompañar ahora internamente y externamente, puedes soltar la rabia y liderarte desde otro lugar. Lo más importante muchas veces es desahogarnos, es aprender a acompañarnos en el desahogo. Y para ello hay muchas herramientas, ¿no? Como por ejemplo, el saber, por ejemplo, preguntarse para clarificarse, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué sucedió para que tú vivieras esa situación ante la que tú te resientes hoy día? ¿Qué hizo otra persona? ¿Y quién fue esa persona que lo hizo? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué te decías tú a ti mismo en esa situación? ¿Y qué interpretabas cuando sucedía todo lo que viviste? ¿Qué consignas te decías a ti mismo o a ti misma para seguir estando en esa situación y quedarte en vez de irte? ¿Y quién te enseñó esas consignas? Bueno, pues esta y muchísimas preguntas son necesarias para nosotros comprender exactamente qué es y lo que hemos vivido, cuáles son nuestros patrones de pensamientos y de conductas y nuestros patrones emocionales que nos llevaron a estar ubicados en esos sistemas, ¿sí? Entonces, para poder nosotros alquimizar todas esas conductas que nos llevaron a esos procesos insanos, son necesarios unos procesos educativos completamente diferentes a los hasta ahora recibidos, conocimientos generales de relaciones, desarrollar una sana autoestima, desarrollar un verdadero poder personal, no lo que se está haciendo ahora, ese empoderamiento raro que vivimos. Aprender verdaderamente de respeto, desarrollar esa inteligencia emocional, los límites y la asertividad, etcétera, etcétera. Y todo eso ejerce ya de un sistema de prevención. ¿Para qué? Para no vivirlo insano y como consecuencia, pues no volver a estar en resentimiento, es decir, inflamados. Y de este modo podríamos decir, bienvenida la conciencia. Así que solamente quiero decirte que lo importante no es que sientas o no el resentimiento, sino lo que eliges actuar cuando lo sientes. Porque tienes dos opciones. Opción A, responsabilizarte y sanar el resentimiento y liberarlo. O bien usarlo para implosionar, es decir, revertirlo contra ti mismo, o explotar y lanzarlo contra otros. Es decir, son dos estados insanos, igualmente desde la rabia, que nos pueden derivar en una depresión o nos pueden derivar, por contra, en una exigencia contra otros, incluso en guerras, ¿sí? Y ahora te voy a narrar mi experiencia de la expresión de este sentimiento de estima y honestidad. Mira, yo soy una persona que cuando estaba en el proceso personal era bastante honesta, dentro de mis posibilidades. Yo tenía unos niveles enormes de desconexión, de disonancias, tenía muchísima pereza muchas veces en conectar determinadas emociones. Vengo de un proceso muy complejo, pero lograba cada vez más, mediante las meditaciones, conectar conmigo misma y con mi honestidad. Entonces, cuando entro a la formación de terapia gestal en 2014, digo, bueno, pues entonces vamos a hacer ya ahora el proceso, ya que llevaba ya unos años ya más intensos, vamos a empezar a hacer el proceso más consistente. Voy a ser honesta, ¿sí? Voy a ser honesta y voy a ser súper natural contando lo que me sucede. ¿Qué sucede? Que yo contaba que tenía resentimiento y a lo mejor decía, pues yo estoy súper enfadada con esta persona. ¿Y qué es lo que sucedía en el inconsciente colectivo del grupo y en las dinámicas del grupo que yo viví? Lo que sucedía muchas veces es que se me adjudicaba el chivo expiatorio. Ya alguien dice que siente algo, pues todo le pasa a esa persona. Entonces yo no me responsabilizo ni tomo conciencia de que yo también tengo resentimiento y digo que esa persona es la única que lo siente. Ella es quien ostenta la oscuridad, ella es quien realmente es la oscuridad. De esta manera, la tendencia natural que tiene en la sociedad con bajo nivel de conciencia y baja educación y en estado dormido es culpar a los demás y apegarse al buenismo. Esto es lo que se activa en la sociedad cuando alguien evidencia con honestidad, porque está haciendo un proceso honesto, que le sucede algo. Entonces, en este caso, pues yo lo reconocía de una forma muy natural y lo decía con mucha naturalidad. Mira, me siento así,
Y yo no quiero perdonar, por ejemplo, a una persona que hacía una serie de actos insanos y que generaba unas situaciones muy complejas en las dinámicas y tal. Yo decía, yo no quiero perdonar a esta persona porque no está haciendo un proceso consciente y porque no quiere realmente hacer un cambio. ¿Por qué la voy a perdonar? ¿Por qué? ¿Me explico? Entonces, en vez de hacer un acompañamiento sobre la temática del resentimiento, sobre las dinámicas de relaciones, sobre las temáticas del perdón, sobre las temáticas de responsabilidad, lo que al final sucedía era que la dinámica insana que se producía en los entornos terapéuticos cuando no había conciencia en esos espacios, es que al final se buscaba un chivo expiatorio. Entonces, yo lo viví ya no solamente aquí, sino que yo soy una persona que suelo ser bastante honesta y considero que la línea de la liberación del ser, la línea de la plenitud es reconocer nuestra oscuridad y reconocer nuestra luz. Nuestra luz también es lo negativo y reconocerlo y aceptarlo, que somos seres humanos, y en nuestra oscuridad, en mi caso, por ejemplo, estaba la potencia, la posibilidad, la impotencia de lograr la sabiduría de cómo llegar al perdón o de cómo liberarme del resentimiento. Eso estaba en el inconsciente y eso estaba en la oscuridad. No es que oscuridad sea lo negativo que no nos gusta de una polaridad. No, es mucho más profundo. Sin embargo, hay como una tendencia muy negativa, ¿no? A mí me gusta usar el negro, por ejemplo, en mi marca, pero precisamente es por eso, porque en el negro, en la oscuridad, hay una gran cantidad de belleza que la persona no vive, y en el blanco hay muchísima oscuridad que todo ser humano contiene. Es el yin yang que vivimos, y por eso mi marca contiene esos dos colores, además del rojo y del dorado amarillo. ¿Qué sucede? Que normalmente las personas lo que les gusta es volcar la negatividad enfrente, proyectarla. O sea, es como, yo soy muy limpio y yo no tengo oscuridad. Yo soy muy limpio y yo no tengo cosas negativas. Entonces, desde el buenismo nos vamos a la espiritualidad, nos vamos a las terapias a decir que los problemas los tienen los demás, que los problemas los causan los demás, y que si nos negamos a hacer cualquier tipo de conducta o actitud es porque nosotros tenemos una oscuridad que ellos no tienen. Buenismo, ¿no? Total, que hay una dinámica muy retorcida con el concepto de resentimiento, con el concepto de enfado, con el concepto del no querer perdonar, y a raíz de aquí, cuando no se desarrollan unas profundas conciencias, que es lo que proporcionamos los PAS y todas las personas que estamos trabajando a un nivel muy profundo de conciencia, cuando todo esto no se producen muchísimas dinámicas muy insanas a nivel psicoemocional, a nivel relacional y a nivel evidentemente de salud física, emocional y mental. Entonces, la salida realmente profunda de todo esto es el reconocimiento del ser humano. O sea, yo tengo resentimiento. Bueno, pues, ¿dónde lo tienes tú también? ¿De qué manera tú también puedes reconocer que también tienes el resentimiento en vez de solamente proyectármelo? ¿Y qué es un PAS? Como te explico en el podcast, los PAS somos personas que tenemos la capacidad de profundizar en el inconsciente de los grupos, de escuchar que se mueven los grupos, de escuchar lo que no se habla y de darle voz. Si combinas PAS con Lilith Scorpion 4, pues lo único que vas a ver es una persona que está soltando el pañal sucio en mitad de un grupo diciendo, lo que está pasando es esto, y yo lo que estoy escuchando es esto, y nos estamos yendo al buenismo, y yo no voy a aceptar porque esta dinámica no es sana, y no voy a perdonar a alguien que no quiere rectificar nada. Yo no tengo, porque hay algo que quizás tengo que aprender. Entonces eso se abre la puerta a analizar el resentimiento, a analizar qué es el perdón realmente, a analizar la rabia, a analizar qué educación necesitamos y a analizar mucho más, y desde ahí poder generar una estructura de crecimiento en los grupos. Si en ese caso lo único que se hacía, como se me hizo, fue generar un chivo expiatorio, ni yo crezco y tengo que crecer sola, y tengo que crecer pues con toda la introspección que he hecho, todos los profundismos que he tenido que realizar desde el 2019 en solitario, y ellos tampoco crecieron. Entonces, si no aplicamos la conciencia reveladora en cada uno de los encuentros que tenemos y de analizar profundamente, pues hacemos fugas espirituales o fugas terapéuticas o fugas de la realidad de nuestra conciencia. Y eso lo vi muchísimo en terapia, lo vi muchísimo en la espiritualidad, y es muy triste, pero sucede. Y es completamente agresivo contra las personas
que lo ejercemos, porque entre otras cosas yo no tenía ningún tipo de interés de ir dañando a nadie, yo lo que quería era sanar y liberarme ya de unas dinámicas y unos patrones, y no pude. Y era un entorno terapéutico, ¿eh? Pues bien, con toda esta experiencia narrada, todas esas conclusiones y sabiduría alcanzada por esa experiencia, yo llego a una conclusión muy clara, ¿no? Y es que es necesario un cambio de paradigma muy grande. Porque, como he dicho, el resentimiento es humanidad pura y dura, y alquimizarla y convertirla en conciencia lo que posibilita es que tú puedas lograr decidir sobre tu vida, aprender a perdonarte por no haber sido un adulto o una adulta contigo mismo, contigo misma, por no haber sabido gestionar mejor todo aquello que sucedió y las emociones que viviste, y por no haber sabido poner esos límites y ese hacerte respetar, porque lo hiciste lo mejor que pudiste. Entonces, reconocer esa responsabilidad que hubo en todo lo que hemos vivido para sentir ese resentimiento también es humano, y de hecho es y forma parte del proceso. Y ahora que menciono el proceso, en sí, ¿cuál es ese proceso necesario? No me dirás, ¿no? Mira, para poder sanar, vivimos el proceso del despertar de conciencia, que es lo que yo describo como las 6 fases del sistema de la pirámide. Entonces, en esta etapa repetimos experiencias que nos van a despertar mucha rabia, mucha ira, o incluso odio, porque lo único que están haciendo es reactivarse, es decir, esas emociones ya estaban en nosotros antes de que sucediera de nuevo una situación insana en nuestro despertar de conciencia. Lo único que hace es que se reactivan para que las podamos ver de frente, para que podamos tenerlas de cara ante nosotros y dejemos ya de silenciarlas o negarlas. Desde una visión un poco más profunda, tu ser te atrae experiencias difíciles en el despertar de conciencia. Entonces conectas con esas emociones y así puedes sanar todo lo que hay en tu consciente, subconsciente e inconsciente. Pero no solamente el tuyo propio, sino también el de tu familia, el de tu transgeneracional y el del inconsciente colectivo. Por eso, así es de importante la alquimia de este sentimiento en cada uno de los seres humanos de la sociedad. Lo que también proporciona esta alquimia es la posibilidad de que lo agarres con fuerzas y elijas soltar las cargas que llevas. ¿Por qué? Porque negarlo, fugarte al espiritualito, querer ser buenito o buenita, es que no te va a hacer que desaparezca ese sentimiento ni esas emociones. Es un proceso complejo. Solo es eso, un proceso complejo. Es tu despertar de conciencia, así que, por favor, no te fugues y no le llames despertar espiritual, que es la moda ahora. ¿Por qué? Porque no te vas a permitir, si lo reconoces o lo ves como tan espiritual, no te vas a permitir sentir todo el dolor y el sufrimiento y la ira que viniste a alquimizar para poder vivir tu plenitud. Y esto muchas veces las personas no lo ven y lo que hacen es fugarse a la espiritualidad creyendo que así todo el mal desaparecerá. ¿Sabes que yo identifiqué que hay un secreto oscuro que esconde esto de repetir experiencias insanas? La adicción a sentir la ira y la rabia nos hace vivir experiencias insanas, o bien ir hacia la defensa de otros al convertirnos en salvadores.
la adicción a sentir la ira y la rabia. Sin saberlo, la adrenalina y el poder que genera esta emoción, la rabia, la ira, deriva en sentimientos como resentimiento, venganza, culpa, acusaciones. Y es nuestra adicción. Pero te voy a decir una cosa, que no podemos confundirlo todo y sobregeneralizarlo, ¿eh? Y una cosa es que tú desde la conciencia quieras apoyar a la evolución de la sociedad y aportar visión y claridad en lo que está pasando en las situaciones y entonces analizarlo y poder denominar, interpretar, estructurar las dinámicas, hacer comprensiones de las relaciones. Eso es una forma y es el aporte consciente, es la contribución de la sabiduría. Y otra cosa bien distinta es justificar nuestra liberación y canalización de la ira y de la rabia y el odio mediante la repetición constante de circunstancias adversas o bien la búsqueda desde la defensa porque soy un salvador o una salvadora. ¿Ves las grandes diferencias que hay entre la actitud consciente ante lo insalubre de la sociedad y la actitud inconsciente? ¿Sí? Mira, cuando el resentimiento es negado es muy traicionero. ¿Por qué? Porque podemos actuar desde la actitud más gentil del mundo, pero por dentro somos como una bombita a punto de explotar. Porque como no hemos actualizado nuestro pasado propio o el transgeneracional, pues nos posee. Nosotros cuando repetimos tantas experiencias, esa oscuridad que hay detrás de esta repetición de experiencias, lo que estamos viviendo es nuestra zona de confort. Nuestra zona de confort es el sufrimiento de vida. Porque nosotros seguimos teniendo nuestra tríada interna insana activa. Y necesitamos seguir jugándola. ¿Por qué? Pues porque necesitamos el ser que guía toda nuestra experiencia de despertar de conciencia, nos guía para que realmente veamos cómo estamos atascados en el resentimiento o en la rabia o en la ira, etcétera, etcétera. Así que la salida es reconocerla y actuar para desentrañar todo lo que estamos experienciando en nuestro interior. Así que, ¿qué es realmente liberarse del resentimiento? Pues mira, muy simple. Elegir dejar de necesitar sentir rabia contra otros. Elegir dejar de necesitar sentir rabia contra otros. Esa es la liberación del resentimiento. Entonces, comenzar a girar ese dedito acusador, ¿sí?, hacia nosotros para responsabilizarnos y preguntarnos más acerca sobre él. Pero yo, ¿qué necesito en esta situación? ¿Cómo salgo de esta situación de injusticia? ¿Cómo logro equilibrar esta situación tan desigual? ¿Cómo puedo aprender a poner los límites? ¿Cómo puedo sacar de forma sana toda esta rabia que está ebulliendo en mí misma o en mí mismo? ¿O qué necesito para lograr la presencia ante los procesos de vida tan insanos que vivo? Esta es la vía de salida, la búsqueda de la alquimia, el recuperar tu poder. ¿Sí? Esto implica elegir dejar de atraer personas y experiencias que activen tu rabia, o bien dejar de buscar todas esas personas a las que tú quieres salvar y defender de los malos injustos. ¿Sí? Entonces, de esa manera vas a poder alquimizar tu estado interior, porque te vas a responsabilizar de dónde surge todas esas dinámicas fuera. Entonces vas a poder lograr la estabilidad interna y asentar tu plenitud. La sanación de todo esto es lo que te va a llevar a la paz. La paz es lo que te va a llevar al ser. Y ello es lo que te va a llevar a la plenitud.
¿Y cómo conecto yo la rabia, las relaciones, el resentimiento y la madre? Oh, madre mía, parece un cóctel. Bueno, pues mira, yo te lo explico en el artículo y podcast de la soledad. Cuando tenemos dificultades en las relaciones, procede de la transmisión y la educación desde la madre y la energía femenina. Entonces es donde toca ir cuando queremos alquimizar profundamente nuestros patrones de relaciones y nuestra deficiencia de autoestima para no poder hacernos respetar, es decir, actuar nuestro masculino ante otras personas, un masculino sano. Es decir, a un nivel así un poco más profundo, si yo no tengo capacidad de amarme, voy a tolerar y voy a aceptar muchas insalubridades y baja conciencia. Y entonces vamos a vivir muchísimas experiencias de relaciones muy insanas. Y esto es lo que sucede para que finalmente nosotros tampoco sepamos hacernos respetar, poner los límites y ser asertivos. Lo que es dentro genera la manifestación de la calidad de nuestra vida. Sí, lo que es dentro es fuera. Así que así de simple. No trata de ir contra ningún género, ni contra nuestros padres, ni contra tantos líos sociales que estamos viviendo en la sociedad ahora mismo, que esto es un caos tremendo, que tú dices, pero bueno, ¿esto cuándo va a acabar? ¿Cuándo la gente va a empezar a responsabilizarse de tantísimo resentimiento? Por Dios. ¿Cuándo va a empezar a hacer las personas un proceso de conciencia realmente sólido? ¿Cuándo vamos a recibir verdaderamente un camino de evolución de la conciencia? ¿Una educación sólida? ¿Cuándo va a llegar? Porque estamos llevando el resentimiento a unos niveles que tú dices, pero bueno, estas personas ¿cuándo van a empezar a hacer terapia? ¿Cuándo? Unas venganzas, unos líos tremendos. Y es que falta muchísima responsabilidad. Así que lo que yo veo es que nos toca ir a la responsabilidad de una vez por todas. Pues una vez desarrollada esta profundísima reflexión, no me queda más que decirte que muchísimas gracias por haber escuchado y por responsabilizarte en tu camino de tu sanación y de tu alquimia. Y que, como siempre termino, buen viaje, caminante, hacia tu plenitud. Gracias por escuchar. Dale a me gusta para saber que voy por buen camino. Coméntame en qué te ayudó más este podcast de hoy. Y suscríbete para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. Para que más personas puedan beneficiarse de este material gratuito, compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro grano de arena al bienestar individual y al bienestar social.